Mi nombre es Brenda Alejandra Estrada Flores. Esta es la materia de control estadístico de calidad, impartida por el docente Miguel Ángel García Cano. Esta es la unidad 4, que es muestreo de aceptación. Y empezaremos con las preguntas y ejercicios. Explique qué es el muestreo de aceptación. Dice, es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Esto se dice que es cuando se va a meter un nuevo producto, un nuevo lote a fabricación o a la maquinaria, y cuando se está haciendo el producto, hay cosas que se llaman como primeros artículos, donde se inspeccionan tres piezas de las primeras corridas y se inspecciona todo lo que es como pues la calidad del material, que no tengan algún daño o que tenga algún mal funcionamiento y todo eso. Eso podría ser lo que se hace en inspeccionar algunas piezas de un lote, y dependiendo cómo salgan para ver si se rechaza o no todo. Dice 2. El muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, sea inspección e inspección al 100%. Explica en qué consiste, en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Dice, cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas como pruebas de tensión y resistencia, es indispensable la inspección por muestra. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas, en los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos, cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Las situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficientemente buena como para no inspeccionar. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Dice, yo escogí la primera, que es cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, como pruebas de tensión y resistencia, porque no sé si se está fabricando, no sé, algún producto que necesita verificarse su elasticidad o su tensión, o que sea muy fácil para quebrarse, pues eso afectaría en la calidad. 3. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Una, que tiene menor costo porque se inspecciona menos a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de planes de muestreo. Y la 2, requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. 4. De manera general, ¿en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables? Bueno, aquí tenemos lo que es en los planes por atributos. Se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos,
como aceptable o defectuosa. La calidad de pieza defectuosa es usada para decidir si el lote es aceptado o no. Y los planes por variable se toma una muestra aleatoria del lote y a cada unidad se le mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente al valor de tablas, se aceptará o rechazará todo el lote. Un lote, cada pieza de muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos del lote y a cada unidad se le mide una característica. En la de atributos se extraen las muestras aleatorias, pero dependiendo cuánta cantidad de piezas malas, si salen más piezas malas que piezas buenas, pues se rechaza todo el lote. Y en las variables, en las planes por variables, se toma igual unas muestras aleatorias del lote, pero se le hacen diferentes muestreos, por así decirlo, eh, y dependiendo como los valores que nos dan en las medias, desviaciones estándar y todo eso, se ve si el lote es aceptado o rechazado. Y en la otra no, dependiendo cuántas malas te salgan, si no sé, si tienes una cantidad de un lote de 1000 piezas y de esas 1000 piezas casi el 80% te salió malo, pues obviamente vas a rechazarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, ya casi la mitad de la producción ya se perdió. ¿En qué consiste un muestreo 5? ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se puede tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. En que se puede tomar hasta 2 muestras para decidir si. Por ejemplo, en esto se podría decir si se tiene un lote, no sé, de unas, por así decirlo, unas 500 piezas, se toma, por ejemplo, las primeras piezas de no sé si una pieza iniciando de la primera, la 10, se agarra la pieza 10 y casi la penúltima o la antepenúltima para ver cómo es la calidad cuando inició el proceso o se inició la producción a cuando ya casi está por terminarse o antes de terminarse el lote, y ver en qué condiciones están las dos. Entonces ahí se podría hacer un muestreo doble. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometida a un plan de muestreo por aceptación. Dice, se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. A. Los lotes deben ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricados en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, fechas. Pues en esto quiere decir que las piezas o las piezas que se van a hacer de ese lote tienen que hacerlo las mismas personas en la misma maquinaria, no cambiar de ningún componente ni ningún personal, porque no se sabe si, por ejemplo, algún personal se cambia, no se sabe si el otro personal sabe hacer el proceso conforme se tiene que hacer.
Igual con la materia prima no se tiene, como ya lo dije, no se tiene que cambiar ningún componente. B. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Pues por ejemplo cuando se va a hacer cuando empaquetan las televisiones, que son, hay veces que son muchísimas teles, pues en- al momento de empaquetarlas y todo eso, se le ponen como tipo foamies a los lados, el cartón, al cartón se le hace una prueba de resistencia para ver que no, o sea, que soporte el impacto cuando se cae o que no se rompa tan fácil o todo ese tipo de cosas. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes, grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. 7. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operaciones de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la probabilidad de aceptar los lotes con niveles de calidad dados. Curva característica de operaciones. Pues esta es una curva de CO. En las partes de la Y es la probabilidad de aceptación y las X son la proporción de defectuosas. Por ejemplo, si se tiene un 100% de piezas, al momento de que no se está haciendo inspección se tiene un 100%, pero conforme se va haciendo la inspección se va bajando, dependiendo, o sea, dependiendo cuántas de esas piezas o de ese muestreo o de ese lote te salgan malas y va bajando hasta acá. Aquí dice que en la parte de arriba es la curva ideal y ya como en medio es la curva típica. Dice 8. Apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que acepta un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se tiene planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO
de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante, que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar lotes de mala calidad. Por ejemplo, suponga que un lote con 4% de defectivo se considera de mala calidad, entonces con las tres curvas de la figura 12.5 se tiene que el plan N de 60 piezas tiene un C de 1%. La probabilidad de aceptación es de 0.32. El plan 2 es N de 120 piezas con una C de 2, con una probabilidad de aceptación del 0.13. Y el plan 3 es una cantidad más grande, que son 240 piezas, que se tiene una C de 4, una probabilidad de aceptación de 0.035. Entre más grande es el lote pues la cantidad de piezas, es más baja la aceptación de probabilidad. La probabilidad de aceptación. Y en esta parte está la figura. La primera línea que se muestra aquí son las de 60 y es en la parte de hasta arriba. Y después sigue la de 120 piezas, que va más abajito de la primera línea curvilínea, y las 240 es la tercera en esta parte de acá, donde es menos probabilidad de aceptación. Cuando n crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. 9. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Con base en las propiedades de la curva CO, ¿es adecuada esta costumbre? No es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaños n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra que se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, 10%. Por ejemplo, entonces los planes de muestreo resultantes son: si se tiene un lote de 300 piezas, pues su porcentaje de tamaño de muestra serían de 30. Si fueran 500 serían 50, y si fueran 800 serían 80. En la figura 12.6 se muestran las curvas CO para estos tres planes. De allí se observa que estos tres planes, obtenidos con el mismo criterio no estadístico, proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0.05, 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo en cada caso es el siguiente. La probabilidad de aceptación de las 300 piezas serían de 0.14, de las 500 serían de 0.07, el de las 800 sería 0.16, va bajando. Así, en el primer caso se aceptará 21.4% de los lotes, en el segundo 7.69% y en el último 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder.
Y en esta parte tenemos la gráfica. Primero son los lotes más pequeños y conforme van subiendo los lotes va bajando la gráfica, va bajando. Y comente comente el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del producto y el riesgo del consumidor. El NSA es el nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en su lote. La relación que existe del NSA con el riesgo del producto A es de que un lote se puede rechazar aún y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre 0.90 y 0.95, lo cual indica que NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 0.05 y el 0.10 de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún el productor debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel que el NSA. El NSA es el porcentaje que el consumidor va a pedir. Por ejemplo, cuando no sé, que haga un pedito de eso, él va a poner qué porcentaje quiere o qué porcentaje acepta o pues qué porcentaje acepta él de error en su producto para que no salga perdiendo y tenga bien su producto. El NSL es el nivel de calidad límite. Este es el porcentaje defectuoso en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual a NSL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general de 0.05 o 0.10, y esta probabilidad se le designa con la letra alfa. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactorio no es cero y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a alfa, se le conoce como riesgo del consumidor. 11. Se decide implantar un muestreo de aceptación para tributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.2%, con A igual a 0. Con alfa igual a 0.5 y NSL igual al 5% y con una beta de 0.10. Con base en lo anterior, bosqueje la curva CO que se requiere para el plan de muestreo. Aquí se tiene la curva de operaciones, de características. Pero lo vamos a hacer también en Minitab. A ver si me sale. Estadísticas. Atributos aceptables. Aquí le vamos a poner un QL de 1.2. Aquí era del 5%.
de 5 y aquí es del 0.5 y el alfa de 0.5 y este del 10. Le vamos a poner aquí le voy a inventar unas 1000 piezas. Por ejemplo, aquí me da un nivel de 158 piezas con una aceptación de 4 y, ay, y aquí se pueden ver los niveles de aceptación. Aquí tenemos la curva de operación características de O, número igual a 164 con ana C de 4. Dice B, por medio de las tablas de Cameron encuentra el plan que regulará este muestreo y explica su funcionamiento. Por ejemplo, acá el nivel de calidad era el nivel de calidad aceptable decía que era de 1.2, el alfa de 0.05, el NCL de 5 y el beta de 0.10. El plan 1 es el NC, se saca con el NC entre el 100%, que esto nos da igual a 0.2 entre el 100%, que nos da un total de 0.12. Y el RC es igual al plan 2 entre el plan 1. El plan 2 serían 0.05 entre 0.012, que es el resultado que nos dio en el plan 1. Y esto nos daría igual a 4.167. El valor de R más cercano a 4.167 sería 4.6. Es de 4.6 a la izquierda de R igual a 4.6. En la columna C se observa que C igual a 4. A ver si es cierto. Ok, esto lo voy a cambiar. Aquí está.
En el otro nos decía que era 4.17. Aquí está, que es de 4.06. En el nivel de aceptación. Cuatro punto cero dieciséis. Está un poquito arribita. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que el más cercano es 4.06. Y a la derecha de R igual a 4.06, en la columna NP1 se encuentra que NP1 es igual a 1.97, así que N igual a 1.97 entre 0.012 es igual a 164. Por lo tanto, el plan simple por atributo que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es de N64, N764 y C4. C. Obtenga una forma más o menos exacta de la curva CO para el plan correspondiente. Para el correspondiente plan apoyándose en las tablas con ayuda de Excel. Aquí tenemos otra curva que es la misma. Dice, el plan encontrado no acepta lotes con 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los lotes límites ítems malos son reemplazados por buenos, el porciento defectuoso promedio no será mayor de 1.33 al QL. En la redacción inicial del problema se supuso que los lotes eran de tamaño grande, dado el tamaño de la muestra. ¿Cuál debe ser el tamaño del lote para que siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar los lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se deben muestrear 164 de cada lote de 1000 piezas y que el lote se aceptará sin usar más inspección si el número de ítems malos es menor o igual que 4, usando el tal plan. Un lote contenido de 1.2% de ítems defectuosos será rechazado. Solo 3.32% de las veces
mientras que un lote contiene 5.0% y defectuosos será aceptado solo 6.5611% de las veces. Si se sacan, si se hace un muestreo de 164 piezas del un lote de 1000 y sale con el número de malas del 4 de menor o igual al 4, van a ser rechazados. 12. El riesgo del productor está definido por alfa igual a 0.05 para un NCA igual a 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por beta de igual al 0.10 para el NCL es igual a 4.6%. Utilizando las tablas desde Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible de la condición del consumidor. Alfa de 0.5. Aquí dice que es un alfa de 0.05 y un beta de 0.10 con 1.5 y 4.6 y 4.6. A ver qué nos sale. Aquí nos salió una de 254 con un número de 7. Bueno. Es la misma que en la parte de arriba. El plan 1 es el número de calidad aceptados, nivel de calidad aceptados entre el 100%, que nos da 1.5 entre el 100, que es igual a 0.15. El RC es el plan 2 entre el plan 1, que es 0.046 entre 0.015. Y eso nos da un total de 3.067. El valor de R más cercano a 3.067 es de 3.21. A la izquierda de R igual a 3.21 en la columna de C, se observa que C es igual a 6. Aquí nos salió un número más elevado.
Aquí es el 3.21 que está en el 0.04 en un porcentaje del 3 con un nivel de aceptación. Y entonces, por lo tanto, el plan simple por atributo que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es n igual a 65 y c igual a 6. Para medir la eficiencia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique en un nivel de calidad aceptable de 2.5%. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron, diseñe un plan apropiado suponiendo un NSL del 5% y el tamaño del lote grande. Aquí vamos a hacer el P1 que nos está diciendo que es 2.5% entre el 100% nos da un total de 0.025. El P2 nos da un 5 que es un nivel de confianza límite, el nivel de confianza límite del 5% entre el 100 que nos da un total de 0.5 y el RC nos da un 2% o 2 piezas 2 de aceptación, que esto es igual a 11.63. Tamaño de muestra es de 0.25, que esto es igual a 4.65.2 o 4.66. Muestra con aceptación, que es igual a 17. Y aquí nos está dando total. Aquí en la siguiente dice, obtenga la curva CO para el plan. El plan de 995.
Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será del 75% de aceptación, pero si el nivel de calidad es de 3.79%, la probabilidad de aceptación será el del 50%. Conforme va bajando, va disminuyendo. Aquí si es de 3.15, si es de 3.06, es un, si es de 3.06. Si es de 3.21. Aquí nada más nos sale de 3.17, que es un 77%. Pero entre más grande sea el porcentaje, es más baja la probabilidad de aceptación. ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. 14. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 105E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del producto, pero cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario, en, en el caso de los niveles especiales de inspección. 15. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105E tenga planes normales reducido y severo? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace se debe penalizar. Pues como lo dice, ¿no? Lo que busca esto es que los proveedores este, tengan todos sus estándares de calidad que la empresa requiere eh, para poder venderles la materia prima o, etcétera, o lo que ellos quieran comprarle. Aquí tenemos un esquema de sistemas de cambios de severidad en el muestreo. En grande está reducida, normal, rigurosa. Primero dice, 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades, tabla 8, producción sin cambios, autorizado por la autoridad, es reducida y es normal. Comienzo. Normal, 2 rechazados en 5 lotes consecutivos es normal y es rigurosa. 10 lotes permaneciendo en
en riguroso parar, 5 lotes consecutivos aceptados, es rigurosa, riguroso baja a 5 lotes y 5 lotes sube a normal. Y después lote rechazado, lote aceptado y producción irregular se sube a normal. Medio enredosa la tabla. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD-105 para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método Cameron garantiza de manera exacta el nivel de calidad aceptable, mientras que el NCL, nivel de calidad límite, solo se refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestra es redondeado. Los tamaños de muestreo seleccionados para usarse en el 1000 STD-105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestras son posibles. Por ejemplo, en los métodos de Decameron, tú puedes hacer un tamaño de muestreo más o menos grande, de lotes grandes y todo eso. Y aquí en el 1000 ST 105 te tienen como seleccionado los tamaños de muestras que puedes tomar. También los tamaños muestrales en el 1000 STD-105 están relacionados con los tamaños de lotes. El tamaño de la muestra aumenta en el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un nivel de calidad aceptado dado, y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Aquí es al revés del método de Cameron, porque aquí entre más grande el lote, la aceptación es más grande. Y en el de Cameron, entre más grande el lote, es menor el nivel de aceptación. 17. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando un NSA de 1% con una probabilidad de rechazo de alfa 0.010. Use el 1000 ST-105 y determine los planes de muestreo para C igual a 0, 1, 2, para N igual a 1000 según el nivel de inspección. 2. El código es J, que para un muestreo reducido será de N32, C1, R3. Para un muestreo normal será de N80, C2, R igual a 3. Para un muestreo severo será de N80, C1 y R igual a 2. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué seleccionaría el muestreo normal, ya que se está requiriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor? Según las reglas que proporciona el método, cambiará de uno a otro. Ok. Para 012, para 1000 piezas según nivel de inspección 2. Aunque vamos a ir a un nivel de inspección. Dice que es la letra J, que es de 80. Con un nivel de inspección 2, que serían de 500 a 1200 piezas. Pero aquí nos da un 80 con un nivel de 0.15.
Mm, 18. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en el 1000 STD-105E en el que usan el nivel de calidad aceptable de 1.5%. Conteste lo siguiente. Suponiendo suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal. 2. Encuentre los planes normal, reducido y severo que se aplicarán para ese tamaño de lote, que usará el código de letra M. Ok. Lote de 1200, de 12.000 y nada más llega hasta. Ok, de a 10.000, de 10.000, que es un nivel M, es un nivel 2, que sería entre 1 y 2, que sería un nivel 1 y 2. Por ejemplo, aquí está el plan normal, el plan reducido y el plan severo. Muestras 315, aceptable 10, rechazos 11, plan reducido 125, aceptable 5, entre 8. A ver, muestras, plan normal 315, sería 315, entre 1, pero me dice entre 1 y 2. Es 1.5 si es entre 10 y 11. Aceptable y rechazado. Después son 125, que es un K, que es entre 5 y 6. Aquí tiene entre 5 y 8 y después está el plan severo, que son 315, entre 8 y 9. Nada más está entre 7 y 8. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje defectuoso mayor a 1.5%. Explique. Recordemos que en el nivel de calidad aceptable tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que andan entre 0.89 y 0.99. No lo garantiza puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestre el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en el lugar de 12.000 fuera de 32.000, compruebe que de acuerdo con el 1000 ST-105 el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Ocurre porque ambos tamaños de los lotes se encuentran en el mismo rango.
si fueran 32.000. Sí, porque están en el mismo rango. Aquí están de 35 y es el nivel 2 y son los mismos. 19. Si en el problema anterior el nivel de calidad límite deseado es de 5.0%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Aquí volvemos a sacar otra vez las ecuaciones que nos da un total de 3.33. Eso son 3.28 entre 0.015. Nos da un total de 219 muestras con aceptación, con un total de 6. Y aquí tenemos todos los de aceptación. Este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor del 5% de artículos defectuosos. En este método, la probabilidad de aceptación está entre el 0.10% y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Mediante un 1000 STE 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que se presenta en el cuadro de abajo. En el caso A, aquí tenemos los casos y el nivel de inspección para el primero es el 2, para el vamos a ir con el 2, que es un nivel de inspección 2. Nivel de inspección 2 con un lote de 1400. Nivel de inspección 2 con un lote de 1400, que sería un nivel K, y este sería un nivel de 125. 125 entre 3 y 4, porque ¿de qué nos dice? De 1.5. 125 de 1.5. Aquí nos sale de 5 y 6, pero está aproximado. Después es un nivel 1 de 0.65. ¿De cuántas piezas? De 115 piezas. Que es esta parte de acá, que es un nivel D. Un D de 8 con 0.65, que sería entre 0 y 1. Que es lo que tenemos acá, entre 0 y 1. Después es un nivel 3 con 1600, con 160.000. Con nivel 3 sería una Q con un porcentaje de 0.40. Una Q con un porcentaje de 0.40, que sería entre 10 y 11.
aquí está diferente porque es de normal. Y pues esto es todo de mi parte, es lo entendido del tema y pues es todo. Gracias.